Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el impuesto de normalización tributaria. Este impuesto, pues digamos que es un impuesto nuevo, relativamente nuevo, el cual se ha venido desarrollando a lo largo de la última década y el cual tiene unas características muy particulares. En principio, podemos decir que el impuesto de normalización es un impuesto complementario al de renta y al del patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que este impuesto se declare en un formato totalmente aparte, para poder ser contribuyente del impuesto de renta, yo debo de estar vinculado, bien sea al impuesto de renta o al impuesto del patrimonio. Asimismo, para el año 2020, la obligación nace y surge en virtud de la Ley 2010 del 2019, lo cual tiene plenos efectos para este año. Los contribuyentes tienen un plazo para presentar esta declaración hasta el 25 de septiembre del año 2020. Es una declaración que no permite correcciones y tampoco permite la presentación extemporánea. Sin embargo, hay unas excepciones que se han establecido a través de su decreto reglamentario que las veremos más adelante. Sin embargo, antes de profundizar dentro del impuesto de normalización, me gustaría que hiciéramos un breve recorrido respecto de la evolución del impuesto. Eh, en principio, tenemos que a través de la ley 1602, el artículo 163, incluyó en el artículo 391-1 un parágrafo transitorio a través del cual establecía que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y el patrimonio que tuviesen activos omitidos, hubiesen omitido activos o inventado pasivos, los pueden declarar a través de la declaración de renta en el renglón de ganancias ocasionales. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que esto era una amnistía y que no cumplía con los requisitos que el legislador debía de tener en cuenta para ser considerada como tal. Por esa razón, a través de la sentencia C-833 del 2013, es declarado este parágrafo transitorio inexequible por no cumplir con los principios tributarios de equidad y justicia tributaria, entre otros. Posteriormente viene la ley 1739 del 2014 que a través del artículo 35 y siguientes impone el impuesto de normalización tributaria para los años 2015, 2016 y 2017. Esto generó, pues surge en virtud de la política fiscal que estaba en esos momentos en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, expresidente Juan Manuel Santos, y en virtud de esa política fiscal que tenía, estaba atacando la evasión de impuestos. Y indirectamente con ello generar un recaudo para el erario público mucho más significativo. Esto generó un impacto muy positivo porque fueron aproximadamente 14.740 personas que normalizaron sus activos durante estos 3 años y se logró hacer un recaudo de 2,3 billones de pesos, lo cual pues genera un ingreso muy significativo para el Estado. Posteriormente viene la ley 1943, a través de la cual vuelve y se instaura el impuesto de normalización, teniendo en cuenta que en este caso esta ley fue declarada inexequible. Sin embargo, como los contribuyentes que normalizaron su situación jurídica de sus pasivos y sus activos, fue antes de que se configurara o se expidiera la sentencia que declarara inexequible esta ley, entonces ya se había configurado una situación de hecho, una situación jurídica que debía ser respetada y la Corte no podía desconocerla. Por esa razón, el impuesto de normalización quedó en firme para el año 2019. Sin embargo, el gobierno posteriormente, al momento de expedir la ley 2010 del 2019, no perdió la oportunidad para retomar nuevamente este impuesto e imponerlo a través del artículo 53 y siguientes para el año 2020. Entonces vemos que ha sido un impuesto que ha tenido un nacimiento muy dinámico, pero también ha tenido una permanencia algo intermitente, no ha sido constante, puesto que solamente ha sido, digamos, expresado para momentos muy puntuales de la historia tributaria que tenemos hasta el momento. Ahora, pasando a los elementos esenciales del impuesto de normalización, tenemos que en principio el hecho generador es la posesión de activos omitidos o la existencia de pasivos inexistentes al 1 de enero del 2020.
El sujeto activo, en este caso, es la DIAN, que es la encargada de fiscalizar, de disponer de los formularios, de hacer toda la logística necesaria para que el contribuyente logre cumplir con esta carga impositiva. Asimismo, el sujeto pasivo es todo contribuyente que debe cumplir la siguiente característica. Como habíamos hablado en un principio, debe ser contribuyente del impuesto de renta o del impuesto al patrimonio y que hasta el 1 de enero del 2020 haya omitido activos o haya creado o haya generado pasivos inexistentes. Asimismo, para el año 2015 tenemos una tarifa del 15%. Esta tarifa se diferencia a comparación del año 2019, teniendo en cuenta que para este año la tarifa era del 13%. Entonces vemos un incremento de 2 puntos porcentuales que marcan una diferencia significativa al momento de presentar la declaración y pagar este impuesto. De otro lado, tenemos la base gravable. Entonces, de un lado tenemos los activos omitidos y de otro lado tenemos los pasivos inexistentes. Para la base gravable, los activos omitidos vamos a tener siempre el valor, el costo fiscal histórico. Sin embargo, el contribuyente puede determinar su avalúo comercial y a través de ese avalúo comercial debe de respaldar o debe aportar los debidos soportes para decir, venga, mire, mi bien efectivamente vale esto y no es otro valor diferente. O sea, yo tengo que sustentar ese valor cuando yo mismo lo estoy aportando. Pero si yo estoy haciendo el reconocimiento a un costo fiscal histórico, pues ese es el que va a quedar para ese tipo de activos. Para el caso de los activos inexistentes, será el valor de los activos según el precio de adquisición o el precio que se haya reflejado en su momento. Entonces, esta es la diferencia que existe, digamos, en un principio respecto de esta base gravable. Sin embargo, la norma nos trae una característica especial o una característica relevante y es de los activos que se encuentran en el exterior. Digamos que acá nos brinda la oportunidad de hacer esta diferenciación. Yo puedo declarar activos que estén dentro del territorio nacional como los que se encuentren fuera del territorio nacional. Pues con los que están dentro de Colombia, pues no hay ningún problema, pero los que están por fuera, digamos que tienen cierta categoría. Entonces, los bienes que yo pretendo normalizar que se encuentran en el exterior, yo voy a tener la posibilidad de declararlos y reducirlos el valor hasta un 50%. Es decir, que mi base se va a reducir a un 50% del valor de los activos omitidos. Sin embargo, para yo poder acceder a esta reducción, debo de tener en cuenta dos situaciones específicas que me determina la norma. La primera es tomar como base gravable el impuesto, el valor del mercado de los activos en el exterior. Como segundo requisito es que antes del 31 de diciembre del 2020 sean repatriados a Colombia y estos inviertan con vocación de permanencia. Es decir, yo debo de traer esos activos, formalizarlos normalmente aquí en Colombia e invertirlos en lo que yo considere pertinente, que me genere a mí alguna rentabilidad, no sé, pues dependiendo del activo, asimismo yo miraré hacia qué enfoque le voy a dar y en atención de eso debe tener vocación de permanencia. Cuando la norma me dice que debe tener vocación de permanencia, es que los bienes tienen que permanecer dentro del territorio nacional por un periodo igual o superior a 2 años. Si es menor de ese tiempo, no puede considerarse con vocación de permanencia y automáticamente se perdería esa posibilidad de reducir el valor de mis activos al 50% para este tipo de declaración. Al principio, nosotros hablábamos de que las declaraciones de normalización no se pueden corregir. Sin embargo, el decreto reglamentario 1010 del 14 de julio del 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda, me propone o me da la posibilidad de que en el caso de que yo no haya traído o no haya repatriado esos bienes al 31 de diciembre del 2020, pero efectivamente presenté la declaración y me tomé ese 50% de reducción para declarar esos activos, yo me veo en la necesidad de corregir esa sanción, esa declaración. En ese sentido, me va a generar también una posterior sanción. Pero entonces, para poder hacer esa corrección, yo debo solicitar a la DIAN de que me habilite nuevamente el formulario
hacer mi corrección y volverla a presentar. Esto para efectos de que, si bien es cierto, en principio hay una disposición normativa que me pide, que no me permite la corrección, en este caso, por esta circunstancia en específico, podría corregir la declaración que yo presenté en su momento. Y finalmente tenemos las bases gravables de las presunciones, que en este caso es cuando yo tengo inversiones en fundaciones, en trusts, en fondos de inversión o cualquier otro negocio que para el tema colombiano se va a entender o se van a asimilar a fiducias. A fiducias. En este caso se va a tomar el valor con base en el costo fiscal histórico o al valor de adquisición que se adquirió en su momento. Y para el caso de los beneficiarios que no tengan el control o no sean o no tengan o no estén condicionados, el declarante para esta situación va a ser el fundador o el constituyente o el constituyente u originario del patrimonio transferido. Seguidamente, tenemos la declaración del impuesto de normalización tributaria. Hay que tener en cuenta de que este se presenta a través del formulario 444 establecido por la resolución 045 de la DIAN, y en el cual en este mismo formato me establecen cuáles son los activos que yo voy a reportar o cuáles son los pasivos inexistentes que yo voy a reportar, bien sea que estos se encuentren dentro del territorio nacional o estos se encuentren en el exterior. No hay ningún inconveniente. Como habíamos mencionado anteriormente, el plazo para presentar esta declaración es hasta el 25 de septiembre del presente año. Ahora vamos al régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio me establece tres situaciones. En principio, me genera la sanción de inexactitud. Esta sanción de inexactitud me genera un mayor valor del impuesto. Bueno, cuando se determina que, bueno, organicemos la idea. Les pido una excusa. Cuando la DIAN me inicia un proceso de fiscalización y me determina que efectivamente yo omití activos o incluí pasivos inexistentes, ellos me inician un proceso de fiscalización dentro del cual ellos van a determinar que efectivamente incurrí en una conducta sancionable. Al momento de que ellos determinan que incurrí en una conducta sancionable, se va a determinar un mayor valor del impuesto. Sobre este mayor valor del impuesto, la sanción se va a aplicar y va a ser el 200% de este valor, de los activos que se hayan omitido o de los activos, de los activos omitidos o los pasivos inexistentes. Igualmente, esto me genera una repercusión dentro de mi renta líquida gravable, pues como lo establece el artículo 239-1 del Estatuto Tributario. Ello me dice que automáticamente cuando he omitido activos o he incluido pasivos inexistentes y estos hayan sido reconocidos y determinados por la DIAN, automáticamente ellos me van a constituir una renta líquida gravable, lo cual me va a aumentar mi valor del impuesto a pagar y concomitivamente va a estar conexo con la sanción de inexactitud. Adicionalmente, se puede configurar una acción penal siempre y cuando se converjan los requisitos establecidos por el Código Penal. En este caso, se puede configurar el delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, el cual está contenido en el artículo 434-A de la Ley 599 del 2020, donde me establece que aquel contribuyente que haya omitido pasivos o haya declarado pasivos inexistentes superiores a 5.000 salarios mínimos incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de cárcel. Sin embargo, este delito es excarcelable, es decir, yo puedo incurrir en ese delito, pero puedo pagar la declaración, puedo hacer las correcciones, puedo pagar la sanción y automáticamente el delito pues va a perder toda la fuerza, digamos que lo saneo y automáticamente ya estaría fuera de ese tipo penal. Ahora bien, dentro del impuesto de normalización tenemos algunas disposiciones que nos trae la norma y en principio es de que cuando un contribuyente normaliza sus activos, esto no da pie para que la fiscalía o la misma DIAN inicien procesos de fiscalización
con el fin de identificar de que si hubo relación directa o indirecta con el lavado de activos o financiación del terrorismo, ya que estos son dos situaciones muy diferentes. Ahora, esto no significa de que, por ejemplo, si yo adquirí bienes con dinero producto del lavado de activos, pues eso no es que me lo declaro y me blindo, no. Lo que pasa es que esto es para que las personas sientan la tranquilidad de que no van a tener una persecución al momento de declarar sus activos. Entonces, cuando una persona efectivamente adquirió los bienes a través del lavado de activos o financiación de terrorismo, pues obviamente eso es otra situación que le competirá a la fiscalía investigar. Pero siempre y cuando mis activos omitidos hayan sido obtenidos con dinero lícito, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna persecución y no va a haber ningún acoso por parte de las autoridades encargadas para ello. De otro lado, los contribuyentes pueden actualizar los valores de sus activos que fueron declarados por un valor menor al declarado en las normalizaciones de los años 2014, 2015, 2016 y, perdón, 2014, 2015, 2016 y 2017 y la del 2019. Esto con el fin de actualizar los valores. Entonces, esto permite a los contribuyentes de que el valor fiscal que se estaba que reconocieron en su momento, que posiblemente lo ponderaron en un valor muy bajito, lo pueden actualizar y lo pueden declarar dentro de este impuesto. Adicionalmente, dentro de las disposiciones especiales, no hay lugar a una renta gravable por comparación patrimonial. Básicamente, lo que yo declaré en el impuesto de normalización va a ser parte de mi patrimonio bruto, se va a seguir viendo reflejado y lo voy a tener que seguir declarando dentro de mis declaraciones posteriores, pero esto no significa que yo deba de pagar un impuesto adicional. Adicionalmente, no se genera una renta líquida gravable y esto lo que expresa es que yo no voy a pagar otro impuesto por lo que yo ya declaré en la declaración de normalización, sino que simplemente lo que yo estoy declarando dentro de este impuesto ya no lo tengo que volver, y pagando, perdón, no lo tengo que volver a pagar en próximas declaraciones. Adicionalmente, no se generan sanciones de carácter respecto del impuesto sobre la renta, tampoco se generan sanciones respecto de precios de transferencia, e incluso me exonera y quedo blindado. Lo que hablamos ahorita no es que quede blindado, sino que tengo la tranquilidad de que no voy a tener una persecución por entidades fiscalía o DIAN en el caso de que yo haya declarado mis activos, en el caso de que hayan estado en el exterior o sean de acá. Y finalmente, cuando yo repatrio los bienes, no voy a sufrir ninguna infracción cambiaria por parte del Banco de la República. Esto con el fin de agilizar la repatriación y brindar garantías a las compañías perdón, a las personas que repatrian sus bienes al territorio nacional. Con esto terminamos, bueno, de mi parte termino mi presentación. Espero haber cumplido con las expectativas y estaremos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias.